O sea, así como estamos no vamos a aguantar hasta julio del 2026. La delincuencia nos va a pasar por encima y nos va a dañar a todos, más allá de las ideologías, hasta la posición social no va a importar porque nos va a dañar a todos. No solo porque espanta inversiones, sino porque no se puede vivir en este contexto. Es una cuestión de prioridades, finalmente, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de la señora Dina Boluarte? Arreglarse el cacharro, ¿no es cierto? Ver cómo le quedan los relojes de lujo a los que seguramente con su trabajo en RENIEC jamás iba a poder aspirar. No sé, tener una jubilación más que digna, porque ahora lo que pretende la señora Dina Boluarte, en medio de la crisis nacional, cuando estamos agobiados por la inseguridad, cuando la masacre en Patás ha revelado de una manera dramática la incapacidad del gobierno de controlar la situación y donde encima lo único que se les ocurre como respuesta es a lo bestia otra vez, ya cualquier cosa, estado de sitio, ya que van a tirar a pedir que nos regalen una bomba atómica para tirar en Patás, ya que cualquier cosa que se les ocurre, ¿no? Y la sueltan, ya que no haya minería en Patás para evitarnos el problema. Cualquier tontería han dicho ayer y uno iba hablando y la cara del pobre ministro de Energía y Minas, mientras la presidenta iba diciendo que iba a cancelar la minería en Patás sin hacer diferencia entre la minería formal, la minería en proceso de formalización y la minería ilegal y los delincuentes, que son cosas distintas. Una vez más, si no tienes un diagnóstico de la realidad que estás enfrentado, ¿cómo vas a cambiar las cosas? Este es el caso en el que el ejemplo de la comparación del paralelo es el más gráfico. O sea, ¿cómo vas a operar un paciente si entras a la sala de operaciones y no tienes, mejor no digo lo que me sale del forro, ¿ya? Si no tienes la menor idea de cuáles son los males que padece tu paciente y por lo tanto de qué es lo que lo tienes que curar y cómo tienes que corregir las cosas? ¿Qué es lo de tu paciente que está bien y qué es lo que está mal? Entonces, si no entiendes qué es lo que está pasando, si no entiendes que el fenómeno es extraordinariamente complejo, que la principal riqueza del Perú es la minería, que se ha hecho un proceso de otorgamiento de concesiones que en determinado momento no tenía la trascendencia que tiene hoy porque los minerales no tenían el valor que tienen hoy. Pero la realidad es que tienes un sistema de concesiones que te permita que personas puedan renovar a lo largo de 30 años la vigencia de concesiones sin necesariamente explotarlas. En un contexto en que para explotar el mineral tienes que atravesar un infierno de trámites burocráticos, de requisitos ambientales, es una cosa absurda, ridícula ya, de enredada y de complicada, que tiene que ver obviamente con el general espacio para la corrupción. Pero que por el otro lado, este sistema que tenemos, es decir, donde el Estado es el dueño del subsuelo, ¿no es cierto? El Estado, para extraer ese material, lo concesiona a personas que supuestamente adquieren esa concesión para sacar el mineral y ponerlo en valor, y por eso el Estado y la sociedad peruana reciben un beneficio. Pero hay varios problemas en el camino. El primero es que una cosa es la propiedad o el derecho sobre el subsuelo y otra cosa es el suelo. Y resulta que encima de la mayor parte o de buena parte de las operaciones mineras en el Perú hay comunidades viviendo hace siglos que son las dueñas de esos terrenos. Y a nadie se le ocurrió que si otorgabas una ley de concesiones mineras tenías que tomar en cuenta cómo ibas a manejar o qué posibilidades u opciones le ibas a dar a los titulares de la propiedad del suelo, que eran las comunidades. O les dabas la primera opción para el reclamo de una concesión, o en el momento de otorgar una concesión ponías como requisito que el concesionario llegara a un entendimiento de explotación con la comunidad propietaria del suelo. Pero eso es un lado. El otro problema es que en el Perú hace siglos existe la minería artesanal, a la que, es decir, de mineros que están ahí dedicados a la agricultura, a la ganadería y que hacen el hueco en el cerro para sacar mineral.
Y que eso ha ocurrido, insisto, por siglos, ¿no? Y a esto se ha sumado la crisis social en el Perú, que ha empujado a mucha gente a buscar opciones en un contexto en el que el precio del mineral sube. La gente va hacia los cerros que si tú llegas no tienes por qué saber necesariamente, aunque algunos lo saben y hay que ser sinceros en esto, de que están concesionados, es decir, que tú si llegas ahí no puedes explotar eso legalmente porque la concesión la tiene otro. Entonces lo que te dice el minero informal, oye, un ratito, yo vengo acá a trabajar, saco el mineral en un lugar que no está siendo explotado. Estamos perdiendo ese mineral, yo le estoy dando de comer a mi familia y mientras tanto hay un angurriento que es el dueño, el titular de la concesión, que no explota ni deja explotar. ¿No es cierto? Entonces todas estas contradicciones se han generado y han provocado este problema infernal que estamos viviendo. Es decir, que tienes una minería formal, titular de concesiones, y tienes cerca de 500,000 de personas que están trabajando en la minería de manera informal. ¿Informal en qué sentido? En que no son titulares de la concesión, porque nadie se las otorgó. En algunos casos, las mineras, eso hacían los viejos mineros, fíjense ustedes, los fundadores de la gran minería peruana, era entenderse con los mineros artesanales, comprarles su producción e incluso darles asistencia para que mejoren sus capacidades. Pero yo no sé qué pasó en el camino, que esto ha terminado en una confrontación entre los titulares de las concesiones y la mayor parte de los mineros informales. Hace, 12, 14, ya perdí la cuenta, se hizo el bendito Reinfo, ¿no es cierto? El registro de formalización minera. ¿Para qué? Para hacer un proceso mediante el cual estos mineros, algunos de los cuales, que no son la mayoría, depredan el medio ambiente, usan materiales altamente dañinos, no respetan derechos laborales, crean contextos sociales donde se permite hasta la explotación infantil, pero eso es sexual infantil, pero eso son bolsones absolutamente identificables y neutralizables. Pero eso no es la situación de la mayoría de la minería en proceso informal y en proceso de formalización a raíz del Reinfo. El problema es que el Reinfo ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque no ha funcionado, porque no ha habido la voluntad de resolver. Me decían que en Arequipa hay 3 encargados del Reinfo y hay miles de mineros en formalización. Y 3 personas a cargo del proceso. O sea, es una tontería, eso no va a avanzar jamás, pero en fin, a lo que voy es que esto es un asunto sumamente complejo en el cual se va a requerir modificaciones legales significativas, entendimientos entre los titulares de las grandes concesiones, que es cierto, han adquirido un derecho, pero que tienen que tener la voluntad y la inteligencia de entenderse con los pequeños mineros y llegar a acuerdos con ellos. Y el Estado no puede sacudirse como si fuera invitado a la fiesta cuando el Estado es el dueño del recurso. Ahora, a todo esto se ha sumado la delincuencia, porque como los delincuentes ven que el mineral sube de precio y que acá hay billete y empiezan a pegarle, ¿a quién creen ustedes que le pegan primero? ¿A las grandes empresas mineras? No, a las chiquitas, a los mineros artesanales, a los mineros en proceso de formalización, porque son los más débiles, los que no tienen billete para contratar ejércitos de guardaespaldas y de vigilantes. Ellos han sido los primeros porque comenzaron extorsionándolos, comenzaron secuestrando a sus familiares para cobrarles rescate. Y luego de eso han pasado a apoderarse de sus operaciones. Y esto se ha extendido de una manera espantosa en lugares como Patás. Entonces, ese es el contexto complicadísimo en el que estamos y que hay que enfrentar. Pero la presidenta de la República no tiene tiempo siquiera para pensar en esto de lo que estoy hablando. Porque la presidenta está ocupada en su operación, que encima la hizo violando la ley y la Constitución, porque se desentendió de sus responsabilidades como presidenta y encima nos mintió como ha hecho en todos los otros casos. La presidenta está preocupada porque quiere ir al Vaticano a despedir al Papa, que la miró con mala cara el día que apareció por allá, ¿no? Y ahora la presidenta está preocupada por aumentarse el sueldo. Por Dios, estamos en el Perú, 75-80% de la gente está arañando simplemente cada día, con 1 o 2 chambas, buscándose la vida cada día desesperadamente.
terminando en actividades informales. Sí, señor, porque no hay otras, pues. ¿Por qué creen que hay tanto ambulante, tanto transporte informal, tanta minería informal? ¿Por qué creen? Porque a la gente le encanta la informalidad. No, señor. Porque no hay opciones para la gente. Porque la gente la está pasando mal. La clase media se ha empobrecido seriamente. Y encima ahora tienes el problema de que pones tu bodeguita y te chancan entre los listos, los Oxxo, los Tampos, ¿no es cierto? Ya el pequeño bodeguero tiene que competir con los monstruos de las grandes corporaciones y pones tu farmacia o tienes tu farmacia hace 30 años y cataplum te caen las grandes cadenas encima. Y te ponen 2, 3 locales en 4 cuadras y te asfixian porque no tienes capacidad de competir. Y la clase media se va empobreciendo porque no tiene opción. Esa es la realidad del Perú. Y en ese contexto que la presidenta de la República considere que es una prioridad discutir su sueldo, porque ya la señora está pensando en su jubilación, porque ese sueldo es el que va a recibir como pensión permanente cuando deje de ser presidente. Y no sé si lo va a poder cobrar desde la cárcel, que es donde va a terminar Dina Boluarte. Pero sinceramente, algo hay que hacer. No, por Dios, algo hay que hacer. Es decir, hay alguna gente que se contenta. Yo veía la sonrisa ayer de algunos empresarios que se contentan por el discurso de la señora Dina Boluarte. ¿Qué cosa creen? ¿Que van a resolver algo con lo que han hecho las decisiones que supuestamente ni siquiera saben qué fórmulas va a tener? Ni siquiera saben qué fórmulas va a tener lo que están proponiendo. O sea, sinceramente no podemos seguir en este nivel de improvisación. Y es una vergüenza. Y uno voltea los ojos ya, que el Congreso de la República haga algo, pero si el presidente del Congreso está de paseo en Utah, hablando con inversionistas mineros, ¿qué tiene que ver el señor Salguana, presidente del Congreso, con los grandes inversionistas mineros de los Estados Unidos en Perú? ¿Qué tiene que ver? No, pero el señor está ocupado, es una prioridad, el viaje ya estaba planeado, no importa, el Perú se cae a pedazos, no importa. Si el Congreso de la República no es capaz de responder de una manera urgente a una situación tan grave, ¿no? Y ahora está apurado por volver, pero parece que la está pasando demasiado bien como para apurarse lo necesario. Es decir, así estamos, o sea, con este nivel y el impresentable el Gustavo Adrianzen, que ayer ha balbuceado. Es que no podemos seguir así, no nos respetamos. Y a mí me apena sinceramente que haya gente de la clase política, si es que merece el nombre de clase política alguna de esta gente, y alguna gente del mundo empresarial que le parece que esto está bien, que mejor nos aguantamos hasta julio del 2026. O sea, así como estamos no vamos a aguantar hasta julio del 2026. La delincuencia nos va a pasar por encima y nos va a dañar a todos, más allá de las ideologías, hasta la posición social no va a importar porque nos va a dañar a todos. No solo porque espanta inversiones, sino porque no se puede vivir en este contexto. Pero en fin, mejor lo dejo ahí, señora Magariño, porque si digo lo que me provoca decir, termino preso, señora Magariño, se lo aseguro.